Vamos a empezar nuestra clase mientras a ver ya el hermano Carlos ya se va a unir. Hermana Claudia, ¿nos puede guiar en una oración, hermana Claudia? Claro que sí. Gracias, Padre, te damos por este día tan maravilloso en que nos permitiste estar aquí conectados con el pastor Ramiro. Gracias por la vida de todos mis hermanos y del pastor Ramiro. Y te pido, Señor, grandemente que nos ayudes a que tu palabra se quede en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, para que así podamos seguir con estos estudios tan maravillosos que tú pones a nuestros profesores para que nos los imparta. Gracias, Señor, por tu agradable misericordia que has tenido con nosotros. Y si alguno tiene alguna situación que lo preocupe, Señor, te la ponemos en tus manos, Padre Santo, la salud y el bienestar de todas las familias y sobre todo de este grupo maravilloso. Amén. 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 Gracias, hermano. Carlos, buenos Hola, días. buenos días, profe. Buenos días a todos, compañeros. Allá Buenos días. por Cananea, ¿verdad? Sonora. Sí, profe, acá, gracias a Dios, salió el sol todavía. Acá los hermanos de México DF te saludan también. Hola, hermanos. Qué rico es comer allá en Ciudad de México. Mira, el hermano Enrique trae camiseta del Cruz Azul. Híjole, vamos a orar por él. ¿A poco también Sí. eres americanista? Ya le dije No, que no, le teme, pero no quiere. No quiero. Hermanos, en la clase pasada quedamos en que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en todo el evento, el tiempo de su crucifixión, ¿se acuerdan ustedes que les dije cuántas profecías se cumplieron desde el arresto y a la crucifixión? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Alguien dijo sí o no? Se cumplieron 33 profecías, hermano. 33. 33. Si ustedes me preguntan por qué 33, no hay ninguna evidencia que diga, Carlos, que porque era la edad del Señor Jesucristo, no hay nada. Pero fueron 33, hermanos, y rápidamente se las voy a mostrar porque están muy interesantes, hermano. Y no me voy a quedar mucho tiempo aquí, hermanos, porque si no nos va a ganar el tiempo. Pero miren, hermanos, un total de 33 profecías acerca de la traición, el sufrimiento y la muerte del Mesías. La mayoría se cumplieron durante el periodo de 24 horas, hermanos. Fíjense qué hermoso, 24 horas se cumplieron 33 profecías desde su arresto hasta su muerte. Y una de ellas es, hermanos, una profecía en Daniel 9, 25, 26 que decía, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esta profecía se cumplió. Las semanas en esta profecía se refieren a semanas de años, como en Apocalipsis. Así el Mesías moriría 69 semanas de los años 483 después de emitirse el edicto para reconstruir Jerusalén con Nehemías y Esdras. El edicto relevante fue emitido en el año 457 a.C. por Artajerjes, luego tal como fue profetizado 483 años, y Jesús comenzó su ministerio el 27 después de Cristo, lo cual lo llevó a ser crucificado. La segunda profecía, ¿se acuerdan que en Zacarías 9:9 decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esta se cumplió cuando Jesús entró a Jerusalén en un pollino. La número 3, hermanos, dice que Jesús experimentaría un dolor y una agonía
En Isaías 53 lo profetizaron, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa se cumplió cuando Jesús le dice a Pedro y a los hijos de Zebedeo, mi alma está muy triste en gran manera, entonces, de manera que hasta la muerte, esa también se cumplió, hermano. Iba a ser traicionado por un amigo que comería con él. En Salmos 41:9 decía, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas. El dinero, hermanos, también en Zacarías 11:13 habla de que, y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esto se cumplió cuando Judas, hermanos, traicionó al Señor por estas monedas de plata. La número 6, abandonado por sus discípulos en Zacarías 13:7, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. En la número 7, acusado por falsos testigos en Salmo 35. El número 8 quedó en silencio, mudo, enmudeció. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y así fue cuando Pilato le dice, no me contestas, a mí no me hablas. Otra profecía, hermanos, la número 9, que fue escupido. Dice, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 50. En Miqueas 5, hermanos, dice que iba a ser golpeado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. En Isaías 50 dice, di mi cuerpo a los heridores cuando fue azotado. Su rostro desfigurado en Isaías 52 dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y también su barba, hermanos, iba a ser arrancada en Isaías 56. Di mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y la número 14, hermanos, fue humillado en Isaías 56. No escondí mi rostro de injurias. Su agotamiento físico, dice Salmo 22:15, como un tieso se secó mi vigor. Y luego, hermanos, la más importante, Salmos 22:16 y Zacarías 3:6, crucificado. Horadaron mis manos y mis pies en Salmos. Y luego, esta profecía fue escrita por David, hermanos, 1000 años antes de que Jesús naciera y 700 años antes de que los romanos refinaran la crucifixión como un método de ejecución. Así es que mire cuánto tiempo, hermanos, las profecías fueron hechas. Después dice que fue identificado por los pecadores, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fue objeto de burla y de ridículo en Salmos 26. Dice también, hermanos, la número 19, que iba a tener sed. Mi lengua se pegó a mi paladar en Salmos. Luego, hermanos, la número 20, se le da a beber vinagre. La 21, los amigos se van lejos. En Salmos 22:17, la 22, ellos me mirarán y me observarán. Sus vestidos divididos entre los perseguidores, repartieron entre mí sus vestidos. Y sobre mi ropa echaron suerte. La 24, hubo tinieblas a mediodía, hermanos. En Amós 8:9 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Desde la hora sexta, hermanos, fue las tinieblas hasta las 12. Un grito de desorientación debido a la separación de Dios cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la profecía 27, hermanos, Jesús ora por sus perseguidores. Un grito de victoria cuando dice, consumado es. La entrega voluntaria de su espíritu en Salmos 31:5. Ningún hueso roto en Salmos 34:20. Perforado en el costado, Zacarías 12:10. Muerte por un corazón roto, dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas.
sepultado en la tumba de un hombre rico. 33 profecías, hermanos, en 24 horas. Hermana Anabel, si alguien le dice, ¿por qué crees tú en la Biblia? ¿Por qué crees que lo que dice la Biblia es verdad? 33 profecías en 24 horas. ¿Qué más quieren, hermano? ¿Qué más prueba puede uno darle a los incrédulos de que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios y por eso resucitó y ahora nosotros, nuestra fe está en él? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, de estas 33 profecías? No. Está interesante, ¿verdad, hermanos? Saber las 33. Es algo maravilloso, hermanos. Ok, hermanos, vámonos a su Biblia, al capítulo 20, hermanos. Capítulo 20 de nuestro Evangelio de Juan. Amén. Amén. Muy bien. Hermana Rosario, hermana, ¿cómo andamos? De la vista. Vamos a ver, hermano. ¿Lo ven, hermanos, la pantalla o no? Sí. ¿Ven el Hermano. capítulo? A ver, ya dime. ¿Cuál leo? Perdón. Capítulo 20, hermana, déjenme a ver si la puedo hacer más grande, hermana. Es de la Biblia, ¿verdad? Sí, hermana. Porque aquí tengo mi Biblia. Muy bien, hermana, déjeme ver. Ahí se ve más grande, sí. Sí. Ok, hermana. Sí. Capítulo 20 del versículo 1 al 6, hermana Rosario, por favor. Sí. Capítulo 20, Del 1 al 6. del 1 al 6. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Amén. Empezamos el capítulo 20, hermanos, con el versículo número 1 y inicia inmediatamente diciendo algo muy, muy importante, hermanos. El primer día de la semana. ¿Qué día es ese, hermanos? Domingo. El domingo, ¿verdad? ¿Cuál era el día que los judíos tenían como celebración santa, hermanos? Sábado. El sábado, ¿verdad? El sabbat. Vimos que tenían un sabbat cada sábado y otro sabbat alto que le llamaban, especial, que era cuando había fechas importantes. El primer día de la semana significará algo esto, hermanos, para nosotros. Sí. ¿Qué creen ustedes que significa eso, hermanos? Fue el día de la resurrección de Jesús. Sí, hermana, ¿qué más? ¿Para qué crees tú que es lo que el apóstol Juan quiere dar a entender con el primer día de la semana? ¿Para qué nos va a servir a nosotros esto? Pienso en mi humilde opinión que no estamos bajo la ley ya, sino bajo la gracia en cuanto a no practicar un día específico solamente para buscar al Señor, sino que todos los días son importantes en Cristo. Cada día es suma y multiplica. Muy bien, hermano. El primer día de la semana, hermanos, es como dijo el hermano Carlos, algo tiene que ver esto. El primer día de la semana es
el día donde marca el final de una etapa mesiánica, o sea, la ley, las tradiciones judías, el tabernáculo, los sacrificios. ¿Se acuerda, hermano Enrique, todo lo que estudiamos en Éxodo, en Levítico? Aquí, hermanos, el primer día de la semana, Carlos, empieza una nueva etapa. Es como si dijéramos, de aquí empieza el año 1, aunque ya estamos en el año 30 y tantos. Pero para nosotros empieza la etapa principal del propósito al que Cristo vino a este mundo. Entonces, es la etapa definitiva, el propósito de la creación, hermanos. Cristo vino para que podamos ser perdonados por la separación que hubo allá en el Edén, por el pecado que entró en el hombre. Cristo ya viene a poner la solución, el medio, el camino, la fe, hermano, todo el proceso de la salvación para que el hombre pueda restablecer la comunicación con Dios. Entonces, esto es un inicio, el primer día de la semana es el inicio, hermanos. Olvidemos ya el pasado, las costumbres judías, los sacrificios de borregos, toros, ya no, Carlos. Ahora Cristo quiere que empecemos a adorar y a celebrar nuestro primer día de la semana. Y fíjense, hermanos, cómo lo hace. ¿Quién empieza, hermanos? El primer día de la semana entra en escena. María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena, hermanos? Muchos dicen que era la amante de Jesús, hermanos, son tonteras. Profe, fue de la mujer que sacó 7 demonios. Marcos 16:9, si alguien lo tiene por ahí, o Lucas 8:2, Marcos 16:9 o Lucas 8:2, si alguien lo encuentra en ¿cómo le llamamos? Esgrima. Marcos 16:9 o Lucas 8:2. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Muy bien, ¿y Lucas 8:2? Yo, hermano. Sí, hermana. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Es Lucas 8:2, hermana. Y en algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Muy bien, hermana, gracias. Los estudiosos de la Biblia, hermano, relacionan el nombre de María Magdalena con Miriam, como el mismo significado de Miriam, la hermana de Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, María Magdalena le dan el significado, hermano, si quieren anotarlo por ahí, el significado de su nombre como obstinada o rebelde. Ese es el nombre, hermanos, el significado de su nombre que le dieron, que era el significado de Miriam, obstinada, rebelde. Entonces, hermano Enrique, ya se ha de imaginar el carácter que tenía María Magdalena antes de conocer a Cristo. Tenía 7 demonios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que yo pienso, y los que estudian esto dicen que María Magdalena fue uno de los personajes que conoció a Cristo, a Jesús, que le amó más que todos. Aquí podemos ver que fue la que luego, hermanos, amaneciendo y queriendo ya amanecer. De hecho, estaba oscuro. Ella fue la que se fue. Con otras mujeres iba, pero ella era la principal líder que quería ir al sepulcro a terminar el trabajo con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Si alguien tiene Cantares, el libro de Cantares, hermano 3:1, en el libro de Cantares,
Vean por qué tiene esto significado. Cantares 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Ok, Carlos, no cierres la Biblia ahí, déjalo. Dice aquí, el primer día de la semana, el inicio de una nueva etapa, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Qué dice Cantares? Por las noches, o sea, oscuro, sí, al sepulcro, y vio quitada la piedra. Y dice aquí, hermano, no lo encontró. Dice aquí, en mi lecho al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé. Este Cantares 3:1, hermano, lo relaciona aquí a María Magdalena como la esposa de Cristo, o sea, nosotros la iglesia. La iglesia, hermano, la identifican como que la iglesia va y busca al Señor Jesucristo. Representa el amanecer de la Pascua, el amanecer de un nuevo día. En este momento, hermanos, María Magdalena todavía no tenía fe. Y vamos a ver por qué, hermana Claudia. ¿Por qué no tenía fe María Magdalena? Porque dice que cuando vio quitada la piedra del sepulcro, ¿qué dice que hizo? Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, hermano. La distancia estaba más o menos lejecito. De perdida de unos 15 minutos sí se tardó en llegar. Aquel al que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Ahora, Marco, por qué dice aquí se han llevado? O sea, está hablando en plural. Porque iban otras mujeres con ella, pero quizás nada más ella regresó, no sabemos, está velado esto, pero dice que se han llevado del sepulcro al Señor. Hermano Enrique, ¿qué idea nos da María Magdalena? Está haciendo sus propias conclusiones. Está pensando que se robaron el cuerpo. Está pensando ella en su mente está diciendo se lo robaron. Se lo robaron, sí, Quiere se lo decir, llevaron. hermano, quiere decir que ella no creía que había resucitado. Ella pensaba que muerto No, lo agarraron y se lo llevaron. Entonces, hermano, dice aquí, no sabemos, en plural, dónde le han puesto. Entonces, hermana Claudia, todavía no hay fe aquí, todavía no la vemos. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, y fueron al sepulcro. Y dice aquí, Carlos, corrían los dos juntos, pero uno estaba más joven que el otro. Haz de cuenta, Marco y yo. Marco más joven llegó primero. Entonces dice, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, ¿qué dice ahí la palabra? Vio. Si quieren ponerle ahí, hermanos, en su papel, póngale vio. Ese primer vio es blepo, con B grande, blepo. Lepo. Lepo, Blepo, Blepo. 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 El hermano Enrique y el hermano Rosario ya saben cómo se pone en griego, blepo. Es Blepo. Algún beta, día también sabré yo, pastor, sí. algún día. Ah, sí, hermana. Blepo. Y luego dice allí, pero no entró. Esto es muy importante, hermanos. Ahorita les voy a comentar. No entró. ¿Quién no entró? Juan, no entró. Juan Luego, Simón Pedro tras él. ¿Y qué dice, hermano Enrique? Entró. entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ese vio, hermanos, es orao. Ora como oraos. Orao. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Hermanos, se dice que Pedro es el primer testigo de la resurrección de Cristo. Hermana Claudia, ¿por qué no Juan? Si fue el que llegó primero.
¿por qué le dan a Pedro el primer lugar? O sea, el de más estatus. Porque él fue el que entró. ¿Y qué tiene de significado eso, hermanos? La Pues fe. él tenía la fe, ¿no? ¿Mandé? Él tenía fe. Todavía no, todavía no. Aquí todavía nadie tiene fe, hermanos. Pero, ¿qué podemos ver entre Juan y Pedro en la diferencia que hay? Juan era más acercado al Señor, era el más cercano a él. Sí lo amaba, pero ¿por qué no le dieron el lugar a Juan y se lo dieron a Pedro? Porque tal vez él tenía miedo, ¿no? Es No entró. lo que dijo ahorita la hermana, porque entró, Pedro entró. Ajá, pero Juan no, porque aquí dice que tenía miedo, ¿no? Sí, hermanos, ¿se acuerdan cuando Dios habla con Moisés en la zarza? ¿Qué le dijo? Que se quitara los zapatos porque estaba en un lugar santo, ¿no? Eso, hermana, en un lugar santo. Aquí no hay ángeles, no hay nada, no le pueden decir a Pedro, quítate los ángeles. Pero entonces él entró a un lugar santo, un santuario, vamos a decirlo así. Aunque Jesús ya no estaba, pero fue como el acercamiento que hubo entre Pedro y Cristo, que más adelante en el 21 dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Y eso lo vamos a ir viendo después también, hermano. Dice, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Entonces, hermanos, aquí ya empieza una relación de la iglesia con Cristo en la resurrección, como María Magdalena, la esposa, pero aquí María Magdalena representa a la iglesia y entonces quiere decir aquí, hermanos, que estando oscuro, quiere decir que había ausencia de luz todavía, pero ya iba a amanecer. Se cree que era como entre las 3 y 6 de la mañana, hermano. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse lo que vimos la clase pasada, 3 días y 3 noches. Así es que el primer día, hermanos, es muy, muy importante. Aquí María Magdalena ya representa nuestra comunidad como iglesia, como esposa, y Jesús como el esposo de la iglesia. Anótenle por ahí, hermanos, si tienen en su cuaderno, la expresión primer día, póngale, la expresión primer día sugiere, la expresión primer día sugiere que ha comenzado un tiempo nuevo para la humanidad. La expresión primer día sugiere que ha comenzado un tiempo nuevo para la humanidad. Carlos o alguien, hermano, tienen 2 Corintios 5:17, pongan ahí, escriban esta cita. 2 Corintios 5:17. Si alguien lo tiene en su Biblia, que lo busque. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. A partir de aquí, Carlos, un nuevo tiempo para la humanidad, la victoria de la resurrección. Importantísimo, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, el que crea en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice hermana Rosario? He aquí, todas son hechas nuevas. Así como el hermano Enrique se sintió nuevo y se puso a jugar fútbol. Le entró, ¿qué dijo, hermano? ¿Un ataque de juventud o qué? Sí, me dio un ataque de Un juventud. ataque de juventud. Hermanos, aquí vamos a ver algo muy, muy importante. Marcos 16:2 dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Y Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Juan, hermanos, modifica esta forma porque nosotros somos los sinópticos y Juan, habla de que todavía estaba oscuro, hermano.
¿Qué podemos entender, hermanos, de la oscuridad hacia la luz, hacia el amanecer? Lo que hace el Señor con nosotros, profe, trasladarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Aquí, hermanos, María Magdalena va a empezar a ver la luz. Ahorita, hermana Claudia, María Magdalena no entiende. Es mucho lo que trae en su cabeza, de manera que más adelante vamos a ver que ni siquiera conoció a Jesús cuando lo vio. Entonces, María descubre, hermanos, fíjense qué bonito, descubre la resurrección, pero todavía no la entiende. Todavía no asimila. Se han llevado al Señor, no sabemos dónde está su cuerpo. Ella todavía no puede, hermanos, no puede entender todo lo que está sucediendo. Ella todavía mira que a un Jesús muerto, que se lo robaron, que lo agarraron entre varios hombres y su cuerpo se lo llevaron. Y bueno, así es que ella todavía no. Ahora, vamos a ver, hermanos. Versículo 6, hermana Rosario. ¿Qué decía el versículo 6, hermana? Nada más Versículo el 6. 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Los lienzos puestos allí, hermana Rosario. Sí, ¿Qué diferencia hubo entre Jesús y Lázaro? ¿Se pues acuerdan que Lázaro, cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera? Lázaro salió como momia, Vendado, llevaba, ¿verdad, hermano? llevaba los los lienzos lienzos, puestos. sí, Vendado, o sea, todo vendado, sí. todo tieso, todo vendado. Sí, En cambio, Jesús, hermanos, no lo vendaron. Nada más le pusieron lienzos arriba de su cuerpo. Incluso se cree que ni siquiera le taparon la cara, hermano, nomás la cabeza. Porque ya ve que los católicos traen ahí un lienzo de Turín, o no sé, el manto de Turín que tiene el rostro de Jesús Tanto y de todo eso. Turín, Quién sabe, será cierto que será, no sé, hermano, pero aquí dice que el sudario, que es otra cosa, hermanos. Sí, aquí dice que por otra parte el sudario en el caso de Lázaro le cubría la cara, pero en el caso de Jesús solo la cabeza. Entonces, vamos a leer la otra parte, hermanos, para poder seguir explicando. Hermano Ramiro, una preguntita. Sí, ¿Tiene hermana. usted subrayado en este versículo anterior? Tiene subrayado la palabra vio. ¿Qué quiere decir? ¿Que son tres tiempos diferentes? Sí, hermano, ahorita lo voy a explicar. Ah, Sí, perdón, sí, gracias. no, sí, hermano, está muy bien. Sí, es una buena observación. La primera es blepo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver aquí, ¿sí? ¿Quién me lee el versículo 7, hermano? Nada más el 7. Yo, pastor. Bueno, 6 y 7, hermana, 6 y 7, por favor. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Ok, hermano, si quieren anotar ahí, hermano, los lienzos significa una boda preparada. Se usaban los lienzos en las bodas, una boda preparada. Y el sudario, hermanos, es símbolo de muerte, de la muerte. Símbolo de la muerte del sudario y los lienzos son de la boda preparada. Entonces, aquí, hermano, entra Pedro y ve lienzos y ve sudario, un sudario. Los lienzos es una señal de que las sábanas estaban extendidas, que la boda fue preparada.
y luego descubre Pedro el sudario, que es el único elemento que tiene simbolismo de muerte. Sí. Están separados, no están juntos, hermanos. Entonces, vamos a ver por qué Pedro ve esto, hermano. Lo que dijo la hermana Claudia. La primera palabra de que vio blepo es que Juan llega primero, Marco. Juan llega primero corriendo, excitado, sin respiración. Y se asoma y mira, ve, pero en blepo. Esa es la primera palabra, hermana Claudia, blepo. La segunda es cuando teoreo. No sé si ven la pantalla aquí, hermano, si se está viendo. Está en rojo, teoreo, T-H-E-oreo. Quiere decir una mirada de espectador, hermanos, ya como queriendo ver ya más detalladamente. Ese es Pedro. Intentó, Carlos, después de que también él llegó cansado, ¿verdad? Y que Juan se quitó y Pedro entró, ya empezó a mirar detalladamente y discernió. Entonces es cuando él mira los lienzos y mira el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no sobre la cara, sobre la cabeza de Jesús, y no puesto con los lienzos, sino enrollado. ¿Qué se imaginan ustedes que pensó Pedro al ver esto, hermano? ¿O qué debió imaginarse? Que él cumplía, que se estaba cumpliendo lo que les dijo, profe. Pues Carlos, simplemente que no hubo violencia, como dijo María Magdalena. Se robaron, si se lo hubieran robado, hubiera estado desordenada la tumba, no hubiera estado tan detalladamente enrollado y separado. O sea, ya aquí debes tú descartar la idea de que fue robado, porque ves orden. Entonces, la tercera palabra que dice vio es en referencia a Juan. Juan viene y se asoma otra vez. Y esta vez, hermanos, fue ido. Ya él vio, Juan vio, pero ya razonó, ya se acordó, ya pensó, ya hizo un discernimiento de lo que estaba viendo. La tumba abierta, el lienzo en un lado, el sudario en el otro, no hay violencia, no se lo robaron. Entonces se acuerda y ¿qué dice? Vio y creyó. Ahí está la gran diferencia. Entonces, hermana Claudia, en la traducción de nuestras Biblias le ponen vio, vio y vio, pero deberían de explicar un poquito que no es la misma palabra en griego. Una es blepo, otra es teoreo y la otra es eido. Son tres diferentes formas de ver las cosas. Mirada casual, mirada ya con más detalle, pero la última es ya discerniendo lo que está viendo, con observación. Entonces aquí, hermanos, siguiendo adelante, podemos pensar que Juan, hermanos, creyó, pero la pregunta está en pie, hermanos. Creyó porque vio que no estaba el cuerpo de Cristo, o Juan también es de lo que dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y Pues creyeron. como lo dice en el texto, creyó en una creencia de salvación, ¿no? Creyó en lo que Cristo les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces, eso, hermanos, hace que Juan se una también al grupo de los que no vieron que no vieron y creyeron. Bienaventurado también él, dentro de ese grupo de los que no vieron y creyeron. Entonces, vamos a leer entonces, hermanos, el número, versículo 11
bueno, del 8, hermanos, hasta, aquí el hermano me lo puso, del 11 del 8 hasta el 18, hermanos. Enrique, hermano, puede ayudarnos, hermano. Del 8 hasta el 18. Sí, maestro. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní. ¿Qué quiere decir maestro? Perdón. Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Gracias, hermano. Amén. No sabemos aquí, hermanos, yo investigué y busqué, pero no quiero aventurarme a más de lo que no está. Es posible que Pedro y Juan, hermanos, cuando vieron, entraron y Juan creyó, se regresaron, pero María se quedó. Entonces María todavía no dice que como Juan que creyó. María estaba afuera llorando todavía. Entonces dice que estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para ver al sepulcro y dice que vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera del otro. Déjenme les pongo a ver si puedo, hermano. Una fotografía que tomamos ahora que estuvimos allá en Jerusalén, en la tumba, hermano. Miren, no sé, hermanos, alcanzarán a ver aquí, hermano, la fotografía. No aparece fotografía. No aparece, hermana. No. No ven que dice capítulo 20, no. Sí dice capítulo 20. Válgame. Está muy a la derecha, bueno, así Sí, si lo recorres a tu izquierda, Ya. tal vez se logre ver. sí, Se ve hermano. pequeña, sí, se ve pequeña, pero sí se alcanza ya a distinguir. Ah, bueno, Yo hermano, no veo un pedazo. eso es adentro en la tumba. No Es se ve. adentro. Mire, le voy a mover. Aquí es por afuera, hermanos.
Ujú. Se ve una puertita, hermanos, que Carlos, de hecho, el hermano Juan sobre todo se tuvo que agachar para poder entrar, porque está muy alto el hermano. No es muy alta la puerta, pero sí, yo me agaché, pero muy poco. Adentro, hermanos, está la tumba, ya el sepulcro del Señor. Eh, Caben de Ahí, perdida, ahí se ve, ahí se ve. caben como unas 10 personas, Anabel, adentro. En realidad, Pedro se metió y sí pudo muy bien. Ya adentro ya está parado bien. El techo está alto. Y sí caben más gentes, pero de hecho Pedro entró ahí. Déjenme seguir con la clase acá, hermano. Yo tengo una duda. Sí, hermano. ¿Por qué no lo reconoció María Magdalena? Ok, ahorita vamos a hablar. La hermana ya su mente está más adelante, hermana. Ahorita lo Perdón, vamos a perdón. decir. Ya Sí. no voy a hablar hasta el final de la No, pues clase. es que está emocionada, hermano, está emocionada. Dice aquí, hermano, los ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? Es porque los ángeles, hermano, decía, oye, pues si les dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿qué pasó contigo? ¿Qué no te acuerdas? ¿Qué no has creído? ¿Por qué estás llorando? Y ella en su sinceridad, hermana Claudia, esto va a la respuesta de su pregunta. Cuando una persona está ofuscada, hermana Anabel, no sé de psicología, no mira muchas cosas. Sí, Puede se estar ciega. enfrente de usted y no está viendo. No, su mente está en otro lugar. Eh, Sí. María Magdalena dice, es que se llevaron a mi Señor. Vio a Pedro y a Juan que entraron y todo eso, pero ella no hiló nada y no sé dónde lo han puesto. Ella sigue pensando que se lo robaron y que fue acto de violencia y no está. Y Estaba dice cegada que por el dolor, ¿no? sí, hermano, estaba cegada. Entonces dice, cuando dijo esto, hermana Claudia dice, se volvió, hermana, le dio la espalda a la sepultura y le dio la cara a Jesús. Dice, y vio a Jesús, Carlos, vio a Jesús que estaba allí. Dice, mas no sabía que era Jesús. La Pero ¿por pregunta, qué no sabía, hermana? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué no aquí va, sabía? aquí va la respuesta, hermana. Sí. ¿Creen ustedes, hermanos, que el Jesús que anduvo 3 años con ellos y ahora un Jesús resucitado, se veía igual? No. No, profe. No. Hermana Claudia, en la esencia de de la transformación, ¿se acuerda de que cuando nosotros seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿sí? Igual al de Cristo. Nuestros cuerpos van a ser como el de Cristo. El misterio está que más adelante vamos a ver que Jesús atravesó puertas y atravesó paredes. Entonces, Carlos, eso significa que ya Jesús no lo puedes ver de la misma manera que tú lo viste en su forma humana, porque ahora Jesús ya es otra figura, ya es un nuevo comienzo, y él ya es ¿cómo se podría decir, hermano? Santificado, iluminado, ya cambió, hermanos. La victoria ya le dio esa esencia, ¿verdad? Entonces, María tuvo que darle la espalda al sepulcro, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora tiene que ver al nuevo Cristo resucitado. No lo puede identificar como antes de morir porque ya es una nueva vida la de Jesús. Escatológicamente ya él ya pertenece al orden de otro mundo, al mundo espiritual, ¿sí? Que nosotros cuando tengamos el Espíritu Santo vamos a poderlo y lo sentimos y lo vemos ahora como el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que María se volvió, el verbo volverse, hermanos,
expresa que físicamente ella se convirtió, hermanos. Nosotros damos esa conversión en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo, pero miren algo muy importante, el hecho de que ella vio a Jesús, todavía no sabe que es Jesús y lo confunde con un hortelano. Ahora, hermanos, esto quiere decir algo bien fundamental que leyó el hermano Enrique. Hermano Enrique, ahí en el versículo 16, que dijo, Jesús le dijo, María, le dijo Jesús, María, y volviéndose ella, o sea, volteó la conversión del arrepentimiento, hermana Anabel, completamente una vuelta al arrepentimiento, y volviéndose ella le dijo, Raboni, Carlos, se necesitaba la palabra de Lo Cristo, reconoció. la palabra, la voz de Cristo, para que ella entrara en la fe de creer que era Cristo. Por eso, hermanos, ahora tenemos la palabra escrita y no milagros. Ya no necesitamos ver, tenemos la palabra. Entonces, lo mismo le pasa a María. Ya ella no necesita ver, sino que con la palabra, hermana Anabel, la palabra, las escrituras, la llevaron a la fe. Amén, amén. Aquí, hermanos, nos dice que María, por sus propios medios de ver a Jesús, todavía no está en condiciones de que ella pueda entrar a fe, acceder a la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo es la única forma que puede cumplir la misión de darnos la fe. ¿Sí? Yo sé que dice que la fe es por el oír, pero el oír de qué? por De la la palabra. lectura de la palabra. Cuando el hermano Enrique va y le lee la Biblia, es por el oír, pero está leyendo la palabra. Que el hermano Enrique venga y me lea todos los días la Biblia para Sí, que yo lo hermana. entienda mejor, por favor. Entonces, hermanos, aquí podemos ver algo, hermanos, que la fe nunca está bajo el control del ser humano, sino solo Cristo la puede dar. La fe viene de parte de Dios. Ahora, hermanos, es bien importante algo aquí, hermanos. ¿Quién descubre a quién, hermanos? Aquí Jesús no le dice, María, soy yo, Jesús. ¿O sí le dice, hermano Enrique? No. No le dice, María, soy yo, Jesús. ¿Qué le dice Jesús? María. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que Jesús no se revela a sí mismo para que María lo identifique. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? María lo Conoce por la identifica a él, voz. ¿no? Por la voz Por la voz, exactamente. y por el Entonces, tono hermanos, que ocupa. aquí quiere decir algo bien importante, hermanos. Que Jesús nos conoce. Jesús nos conoce por nombre. ¿Sí? Carlos, no es el que tú conozcas a Jesús, sino que Él te conoce a ti. Amén. Y eso es maravilloso, hermanos. Como Juan 10, profe, lo dice, lo declara el Señor. Eso es maravilloso, sí, Carlos. Es maravilloso que Él sí conozca, porque dice, lo sorprendente es que la palabra no devela la identidad de Jesús, sino el nombre de María. ¿Por qué? Porque para los judíos el nombre identificaba expresaba la identificación de la persona. Entonces María reconoce a Jesús porque Jesús ha reconocido primero la propia identidad de ella. Sí, hermano Enrique. Hay un chiste que se cuenta en el seminario, bueno, se contaba en el seminario, Sí. en donde está Jesús sentado y llega un niño por atrás y le tapa los ojos con sus manitas y le dice,
adivina quién soy. Y Jesús contesta, ja, te conozco desde el vientre de tu madre. Sí, cierto, hermano. Ahora fíjense, hermano, qué importante esto de aquí, hermanos. Ahora, hermanos, ya no importa, a María ya no le importa dónde han puesto el cuerpo del Señor. Eso, hermana Anabel, ya vio el maestro, ya vio el Señor, ya dejó de importarle dónde pusieron el cuerpo del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Si ya no es importante para María saber dónde han puesto el cuerpo del Señor, entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que se encontró con el Jesús resucitado. Que ahora lo importante es seguir a Jesús en la fe. Entonces ya empezó la etapa de la fe. Exactamente, hermano. Para María Magdalena sí. Para Juan empezó cuando vio y creyó. ¿Sí? Entonces ve cómo, hermanos, la fe le va cayendo a cada quien de diferente forma. Y lo que yo les decía, ¿por qué a Pedro lo pusieron como el primer testigo de la resurrección de Cristo y no a Juan? Sí. No importa el orden, con todo y que tú seas salvo. Puede que el hermano Enrique tenga muchos años de haber creído en Cristo y Carlos apenas unos poquitos. Eso no le da al hermano Enrique un estatus allá en el Plus. reino de los cielos. ¿Sí? No, Sí bueno, le da sí, porque le voy a ventajas la Cruz porque... Azul. sí. No, ni tampoco porque ganó su Cruz Azul, hermano, ¿eh? Bueno, Tampoco. eso sí le da ventajas, hermano, porque ganó su Cruz Azul. Pero miren, hermanos, Me voy algo, a ir al cielo. sí, hermano, algo muy importante, hermanos. Aquí dice, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Dice, mas ve a mis hermanos. Carlos, aquí es la primera vez que Cristo les dice hermanos a sus propios discípulos. ¿Qué cambio hubo con la resurrección? Que ahora la victoria de Cristo es mi victoria. Ahora yo soy hermano de mi Señor. Y dice que ahora va a subir a su Padre y entonces, hermanos, le dice a María, ve, corre y diles las nuevas buenas de que has visto al Señor. Ahora sí, ya me viste. ¿Sí? Y de todo lo que te dije. Ahora, hermanos, hay un secreto aquí que yo lo investigué, pero pues tal parece que no debe ser secreto. Aquí yo me detenía cuando era joven que decía que le dice Jesús, no me toques. ¿Por qué Jesús no quería que María lo tocara? Pero más bien checando el griego, Carlos, no es que lo esté tocando, sino que lo está deteniendo. Sí, no lo está dejando ir. Él tenía que llegar forzosamente a encontrarse con su padre, si no era que lo tocara de manera física, sino que era como detenerlo en ese lugar para que no llegara a ese encuentro. Lo que Jesús que le quiso decir es, ya no te aferres a mí, aférrate a mi Padre, a toda la teología de la salvación. Ya no pierdas el tiempo conmigo, ya me viste, ya sabes que triunfé, que yo soy la resurrección. Ahora vete con mis hermanos, ya Entonces, déjame, ya no me agarres, ya no me toques, vete con los hermanos y diles las cosas nuevas, lo que has visto. Urgencia, urgencia, ve, diles, a mí ya déjame, o sea, no me toques. Entonces, esa es la respuesta que yo encontré, hermano. Versículo 19 y 20, hermana Anabel, nos lee, por sí, favor. sí, claro.
Dice la palabra de Dios, Jesús aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Gracias, hermana. Amén. Aquí vemos cómo, hermanos, va estableciendo el Señor Jesús la iglesia, ¿verdad? No de rutina, sino el juntarse el primer día de la semana, el estar unidos, orando, diciendo testimonios, leyendo la palabra. Entonces dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas y los discípulos estaban adentro reunidos porque tenían miedo. Eso ya lo sabemos. Entonces dice que aparece Jesús en medio y ¿qué es lo primero que les dice? Uy, no, los asusta o no los asusta, hermano. Les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Carlos, no te asustes. Paz a vosotros. Y enseguida dice que les mostró a los demás discípulos, hermanos, sus manos, su costado, y dice que se regocijaron viendo al Señor. Qué hermosa escena, hermanos. ¿Se imagina? Hermana Claudia, nos lee del 21 al 23. Por favor. ¿Sí me oyó, hermana Claudia? Hermanita Claudia, ¿me escucha? Sí, perdón, tenía cerrado mi micrófono. Ok, sí, hermano, del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los detuviereis, les son retenidos. Amén, sí, Amén. hermano. Amén. Hermanos, aquí se nota algo urgente, Carlos. Pasa a vosotros y inmediatamente no pierde el tiempo el Señor. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A dónde? A pregonar las nuevas, a trabajar. Pero hermana Rosario, para trabajar necesitaban el soplo del Espíritu. El que Tienen que ya... esperar. entonces el Esperar. Espíritu, hermana, iba a capacitar, a darles el poder, hermanos, para que ellos pudieran salir a predicar el Evangelio. Entonces les dice, recibid el Espíritu Santo. Entonces Claro. el Señor Jesús sopló de su aliento, el poder de Jesús siendo Él la Trinidad. Recibid el Espíritu Santo. Aquí hay una pregunta difícil, y porque Jesús les dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quien los retuvieres les son retenidos. Quiere decir, hermanos, que los discípulos y los apóstoles tenían el poder que ahora tiene la Iglesia Católica. No, ¿Podían perdonar No. ellos pecados, hermanos? No. No, ¿A qué se referirá aquí? Que a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Se referirá al conocimiento del Evangelio pleno, profe, que cada quien Así de recibirá sencillo. su fe. Así de sencillo, Carlos. Lo que Jesús les estaba dando es el poder de ir a enseñar que si creen en Cristo como el Hijo de Dios y que fue crucificado y venció la muerte,
entonces los pecados le van a ser remitidos. Si no creen el mensaje, entonces quédense con sus pecados. ¿Sí? Así de sencillo, hermanos, nada más. Porque todo el libro de Juan es para demostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para salvar al mundo en una cruz y resucitar en la victoria de la cruz. ¿Sí? ¿Quién me falta de leer? Marco, ¿me quieres Sí, leer hermano. del 24 al 29, hijo? Creo que sí, hermano. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y le puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no serás incrédulo, sino creyente. Amén. Entonces Tomás, hasta el 29, no, hermano. Sí, hasta el 29, sí. Ok. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias, gracias, Marco. Aquí, hermanos, podemos ver que dos personas no estaban en el momento en que Jesús sopló para que recibieran el Espíritu. ¿Quiénes eran, hermano? Tomás Tomás y, y Judas, y ¿verdad? Judas. Y Judas. Entonces, Tomás no recibió el poder del Espíritu Santo cuando la primera vez que Jesús se les aparece a los discípulos, que perdió la bendición, hermanos, de ser de los primeros. Sí. Pero Tomás no dice que no que no haya querido creer, sino que necesitaba creer. Quiero verle las manos, quiero verle porque si no se las veo, estoy en duda. Físicamente necesitaba saber que él era, ¿no? Que había pasado por esa situación. Si Tomás ya había visto milagros, ya había visto muchas cosas, sabía que Jesús tenía un poder especial, todo eso, pero decía, quiero creer, pero mi mente no me deja No me lo creer. permito. Es parte, hermanos, de que muchas veces, hermana Rosario, queremos la fe, pero no la podemos agarrar, tomar, porque la fe no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces aquí, hermanos, dice que Tomás les dice, pues si no veo y no metiere mi mano, pues no voy a creer. 8 días después, hermanos, viene Jesús y otra vez se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y les dice, paz a vosotros. Hermana Rosario, el Señor Jesús no pierde tiempo ni le dicen, ¿cómo han estado? ¿Cómo se la han pasado? ¿Qué comieron? No, el Señor dice, pasa a vosotros. Y luego voltea y le dice a Tomás, ven, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Ajá. Métela en mi costado. Y luego le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, hermano Enrique, ¿qué dijo, hermano? Con injundia, hermano. Con enjundia le dijo, Señor mío y Dios mío. Estas palabras, hermano, Sí, cada que las leamos se nos debe enchinar la piel. sí, imagínense nada más ver a Tomás ahí. Digo, yo le hubiera dado un zape a Tomás, ¿no? Pero cuando dice, Señor mío y Dios mío, pues ya le cayó ahí. El 20. Es cuando le dice la mamá al hijo, te perdono, mijo, te perdono, te perdono. Fíjense, hermanos, que paradójicamente
se dice que el acto de fe de Tomás, o sea, ya cuando todo esto es el acto de fe más perfecto de todo el evangelio. Y parece que es el más imperfecto, pero es el más perfecto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que los discípulos reconocen Tomás a Jesús como Dios mismo. Todos decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Jesucristo, etc. Pero aquí Tomás le dice, Señor mío, Maestro mío, y le dice, y Dios mío. Dios mío. Aquí encierra todo, hermano. Este es el significado del Evangelio, de creer en Cristo como Dios mismo, Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces Jesús dijo, por fin alguien entendió, por fin ya te diste cuenta que yo soy Dios. Es bueno para los testigos de Jehová darles este versículo a los testigos de Jehová que no creen en la deidad de Jesucristo. Qué triste, hermano. Yo tengo conocidos, pero me da mucha tristeza pensar en ellos. Jesús, Cuando llegan los testigos de Jehová a la casa, les digo, primero quiero decirles que ustedes se van a ir al infierno. Ahora sí, dígame, ¿qué quiere? ¿Qué decía, profe, cuando decía que se pone triste por esas personas que conoce? Lo único es orar por ellos para que un día el Espíritu Santo y Dios no endurezcan tanto. Siempre hay una oportunidad, solo Dios conoce quiénes han de ser salvos. Hermanos, aquí dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y el versículo 30 y 31, Carlos, dice. Dice, profe, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. 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 Esto es todo el Evangelio, hermano. Que para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Y para qué? Para que tengamos vida en su nombre. La próxima semana, hermanos, capítulo 21 y terminamos ya nuestro Evangelio de Juan. Un evangelio muy bonito, hermanos, muy hermoso, que nos deja mucha enseñanza para nuestra vida personal y para poderla compartir con los demás. Así es que gracias por su paciencia, hermanos. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal, con la misma camiseta del Cruz Azul. Nomás no se me vayan a poner dos camisetas diferentes porque se hace aquí el lío. No sé si Almita se pudo conectar, batalló, pero nos vemos entonces, hermanos, el próximo sábado. Marco, nos vemos, hermana Rosario, hermano Enrique. Nos, hermanos, muchas A la gracias. vez. Dios le bendiga, Gracias, maestro. Claudia. Dios te bendiga, hermano. Besos a su nena, a su nieta. Bendiciones Sí, para gracias. todos. A todos. Gracias, Muchas bye. gracias.